Muchas gracias, Mávila. Muchas gracias a todos ustedes por estar allí acompañándonos esta noche en Prensa Libre. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí reemplazando a nuestra amiga Rosa María Palacios, que está gozando de un merecido descanso. Ella se los contó, así que ya me imagino que estaban preparados. Y vamos a empezar este programa no con ánimo vacacional ni de relajo, porque lamentablemente las cosas que vemos en las noticias y en el mundo de la política no parecen ser nada relajadas, por lo menos no dentro del Partido Popular Cristiano, donde se están viviendo una serie de peleas, discrepancias que están llegando a verdaderamente tonos muy altos en las declaraciones de algunos de los más importantes líderes. ¿Por qué? Por la precandidatura del señor Daniel Córdoba, que parece no ha caído nada bien. Si no, vea este reportaje que ha preparado Carlos Hidalgo. Es un loquito, pero de súper remate, ya no de remate, es un loquito de súper remate. No, un yuppie que ha consumido crack en Nueva York, ¿no? O sea, y la verdad es que yo estoy profundamente indignado, mortificado, disgustado, porque este es un tema absolutamente intolerable. Bueno, yo considero que es lamentable que un dirigente de tan alto rango se exprese así de una persona. Le dimos alas y él voló demasiado alto. Días de broncas y encontronazos al más alto nivel en el Partido Popular Cristiano. El motivo, la autoproclamada precandidatura presidencial del economista Daniel Córdoba por el movimiento del MAPA a solo unas semanas de anunciar su militancia en ese partido. Lo que hasta la semana pasada parecía un gesto político audaz y hasta divertido en medio de una campaña electoral algo predecible, encontró ayer su punto de quiebre cuando las voces añejas en la agrupación de Bedoya salieron a aclararle con calificativos de grueso calibre que al menos en ese movimiento él no es candidato a nada. El señor Córdoba no es nadie en el PPC y no es militante. Entonces él está completamente desubicado en el partido. Nadie lo ha autorizado a ser vocero del partido, menos a usar el logo y hacer una candidatura o una precandidatura como el señor lo está haciendo. Es una cosa francamente que va a terminar en el Poder Judicial si es que el señor Córdoba insiste en esta barbaridad, ¿no? Es un loquito, pero de súper remate, ya no de remate, es un loquito de súper remate. No, un yuppie que ha consumido crack en Nueva York, ¿no? O sea, y la verdad es que yo estoy profundamente indignado, mortificado, disgustado, porque este es un tema absolutamente intolerable. Pues bien, la cosa llegó a esos niveles ayer luego de que Córdoba siguiera insistiendo en una entrevista publicada el día lunes en El Comercio que iba a ser precandidato presidencial por el PPC, así la vieja guardia del partido ni lo quisiera. Ayer la vieja guardia le aclaró su posición con maneras peculiares luego de que también se mantuvieran en medios escritos los anuncios proselitistas que anuncian su virtual precandidatura presidencial utilizando los colores y el símbolo del PPC. Yo he dicho que el señor Córdoba está desubicado, ¿no? Y que cree que la política se maneja como los yuppies manejan la economía y crean las burbujas en la bolsa de valores de Nueva York, o como cualquier yuppie que se ha fumado cualquier sustancia tóxica en cualquier esquina, ¿no? La política no es así, y menos en el Perú. Y no es que yo lo diga. Bueno, yo considero que es lamentable que un dirigente de tan alto rango se exprese así de una persona, sea o no militante de un partido. Creo que la utilización de adjetivos tan fuertes y de ataques personales totalmente impropios de un congresista es lo que suele suceder en la política peruana. Si el acuerdo de la Comisión Política durante el fin de semana fue no declarar más sobre esto, yo lamento que públicamente se esté en esta escalada de agravios que no es conveniente. La verdad, yo públicamente no voy a dar opiniones, no me gusta que se estén diciendo cosas a través de los medios, así que voy a hablar obviamente con Lourdes para que esto internamente lo podamos conversar. Teniendo en cuenta la evidente molestia de todos en el PPC, ¿cuál es la historia detrás de esta bronca en la que incluso se ha llegado a tildar de adicta a las drogas a una persona? Según confesión suya, ni bien concluyó el último proceso electoral municipal, Córdoba, economista de la Universidad del Pacífico con fuertes lazos en el sector empresarial, se acercó a Lourdes Flores a través de Carlos Neuhaus solicitando su inscripción en el PPC, manifestándole además su interés de ser precandidato presidencial.
Según su versión, la alta dirección le dio 3 semanas antes del Congreso Nacional, que se celebrará el 26 y 27 próximos, para que se diera a conocer, y eso es lo que él supuestamente ha hecho. Córdoba sostiene que los avisos y su exposición mediática, utilizando el logo del partido, son parte de una estrategia comunicacional moderna aplicada en otros países. Y yo he actuado en función a lo que acordé con ellos. Tal vez he sido un poco audaz en términos comunicacionales, pero como no me conocen, tal vez se han sorprendido, pero la gente que me conoce saben que yo utilizo técnicas de marketing modernas, como se utilizan en los Estados Unidos en las primarias. El problema es que, como lo ha demostrado el PPC, Córdoba no es militante inscrito en el partido. Según el padrón electoral, Córdoba milita en Renovación Nacional, el partido de Rafael Rey. ¿Cómo podría entonces postular por un partido en el que no milita y al que además, según este documento, no ha solicitado inscripción alguna? Hay dos mecanismos. Yo renuncié a Renovación el 5 de agosto de este año, antes que salga la disposición que estructuró los plazos, ¿no? Entonces, para todo efecto, en la medida que no comuniqué a tiempo al Jurado Nacional de Elecciones, porque no sabía yo antes del 13 de octubre que podía ser candidato a algo, pero renuncié antes. Es un tema de inscripción, no es un tema de renuncia. Yo renuncié el 5 de agosto y cumplí formalmente con eso. Él nos dijo que no tenía pasado político, que no tenía inscripción en ningún partido político, que nunca había hecho política, y que quería trabajar por el partido. El señor está inscrito desde el año 2004 en Renovación Nacional. Entonces sí ha militado en un partido político y no ha renunciado a él. No pertenece al PPC, por lo tanto no podemos ni expulsarlo ni sancionarlo. Simplemente advertimos a la opinión pública y a la militancia del PPC que el señor está usurpando cargos y usurpando funciones. No es el problema principal en el que yo me estoy abocando. El problema principal ahora es: ¿vamos solos o vamos en alianza con Solidaridad? Y yo estoy apoyando la idea de ir solos. Por debajo de los ataques, quizás ese sea el problema principal. Con la supuesta llegada de Córdoba a las filas del PPC, la corriente para ir solos con candidatura propia o solo con lista congresal ha agarrado más que fuerza. Algo que moleste sobremanera a los líderes del partido, que, como ha dicho Raúl Castro, ya tenían un acuerdo preestablecido con Solidaridad Nacional de Castañeda Alosio para ir en alianza al 2011, liderados por el exalcalde. Quienes propugnan ir juntos dicen: vamos con candidato propio, y si no lo tenemos no importa, vamos entonces solamente con listas parlamentarias. Y si no pasamos el 5% y perdemos la inscripción, no importa, al día siguiente comenzamos a recolectar firmas. Bueno, esa irresponsabilidad y esa vocación de suicidio colectivo es lo que yo no comparto, y espero que se aquieten un poco las aguas, se enfríen las cabezas y podamos llegar a un feliz término. Lo que yo considero es que el debate de fondo es: ¿el PPC debe ir solo o liderando una alianza bajo el símbolo del mapa del Perú a las próximas elecciones, o el PPC debe ir aliado con Solidaridad? Yo lo único que he hecho ha sido opinar en un sentido, que es el sentido de que debemos ir con el mapa. Esta posición ha llevado incluso a algunos a decir que la repentina aparición de Córdoba en el firmamento de los popular cristianos es obra y gracia de una mano para nada santa. A sus vínculos con Rafael Rey, Castro sumó ayer vínculos con Alex Curi, el frustrado ex competidor de Lulú en las pasadas municipales. Y yo creo que él es alguien sembrado por algunas personas, ¿no? Con la intención de debilitar una posible alianza con el señor Castañeda para evitar un triunfo del señor Castañeda. Él ha sido una persona muy cercana a Alex Curi, trabaja con la señora Gabriela Chávez, que es la asesora del señor Curi, fue la asesora del señor Salvador Edesi, fue la persona que promovió la escisión del PPC con el señor Salvador Edesi y compañía. Bueno, yo estoy empezando a creer en esa tesis, porque resulta que nos está viniendo muchísima información del señor Córdoba que no queremos por el momento hacer pública, porque tampoco queremos perjudicarlo en su vida personal, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, el señor intentó lo mismo que está intentando ahora con el PPC el año 2001 en otro partido político, y eso nos ha sido confiado por altos dirigentes de otro partido político que por el momento no lo voy a mencionar. Yo considero inaceptables esas declaraciones. A algunos no les gusta la forma en que comunicamos, pero ese es otro tema. Pero de ninguna manera vamos a aceptar que digamos, nuestra reputación sea atacada por personas que tratan de dañarnos personalmente en lugar de discutir los argumentos de fondo, ¿no?
Mientras las pullas continúan, Córdoba sostiene que se mantendrá en sus 13 y Castro anuncia hasta medidas en el ámbito judicial. ¿Qué sucede acá? ¿La vieja guardia que no quiere ceder ante el recambio generacional o los intereses del oportunismo ante la coyuntura que se avecina? Sea como fuere, la imagen del PPC tras la derrota municipal se ve afectada aún más. Y la verdad es que al PPC no lo están favoreciendo los últimos tiempos a raíz del último resultado electoral en las municipalidades, en las elecciones municipales. Mucha gente ha maltratado, se puede decir, al PPC. Hay partidos que han dicho nosotros no queremos nada con ellos, son unos perdedores. De alguna manera el mismo señor Castañeda tampoco se ha mostrado como un verdadero aliado con ellos, por lo menos no de una forma clara y abierta, como una forma de apoyo, así que tampoco es que tengan mucha recepción por allí, o por lo menos esa es la apariencia que da. Y ahora estos líos internos, la verdad, no le hacen ningún favor a un partido político que, bueno, podrá no haber ganado en las últimas elecciones o en otras, pero tiene una trayectoria importante, tiene una historia importante y por lo tanto deberían quizá pensar en no ventilar tanto sus problemas internos, sino resolverlos primero y después presentar una opción al país más sólida, más unificada, más clara, para no crear más confusión en estas épocas electorales que ya son de por sí bastante movidas. Se enfrentan todos unos con otros, si encima se van a enfrentar adentro, ya esto es de no acabarse. Más bien, hay otros lugares donde las campañas políticas previas a las elecciones parecen ser muy creativas y hasta cómicas. Si no, vea los ejemplos que nos trae David Gómez en el siguiente reportaje. La campaña electoral para el Parlamento de Cataluña en España se calentó esta semana. En Cataluña los partidos buscan fórmulas para sacar de la atonía a la campaña, parece que intentan animarla con vídeos. Lo novedoso son hasta dónde llegan en sus mensajes, sus contenidos. Por ejemplo, es la primera vez que sepamos que se apela al orgasmo electoral. En el anuncio publicitario en cuestión puede verse a una joven que tiene un orgasmo cuando deposita su voto por el Partido Socialista. Este es un síntoma más de cómo en el mundo se tiende a marketear absolutamente todo, confundiendo nociones, ¿no? Confundiendo las nociones de la publicidad de consumo masivo con las nociones de la persuasión o la propaganda. En todo caso, una cosa es tratar de venderle a la gente detergentes o moda y otra cosa es tratar de persuadirla para que sienta de una determinada manera. La difusión del spot ha generado una polémica en España, pues no es el primero que apela a la sexualidad para convencer a los votantes. Yo creo que afecta a la dignidad de las mujeres. La campaña electoral al Parlamento catalán se ha convertido en una verdadera guerra que parece apelar solo a las pasiones de los votantes. El PP lanzó un videojuego en el que su candidata dispara contra inmigrantes ilegales. Otra candidata aparece en un falso video porno y un postulante lo hace rodeado de personas desnudas. Si tu objetivo es llamar la atención, puede ser válido usar estas herramientas. Finalmente nadie escoge nada que no recuerda, ¿no? Hay campañas que tienen como objetivo, mira, por lo menos recuerdan. En el año 1990 quedó claro, ¿no? Salieron todas las ofertas publicitarias, comerciales, lo más desquiciado que pudiera imaginarse para esa época salía para decir, vótame, ¿no? La campaña presidencial peruana de 1990 es una muestra de todo lo que son capaces de hacer los candidatos para ganarse la adhesión de los electores. Ese año la campaña estuvo centrada sobre todo en generar miedo ante la posibilidad de un eventual triunfo del candidato rival. Hoy en día, grandes técnicos toman las grandes decisiones. Agarra para la chela, pe cuñado. Y siempre se preocupan por los de abajo. Es hora de un gran cambio. Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara, como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el shock. 22 millones de peruanos están en peligro.
esto podría suceder. Contra esta amenaza, Luis Alva Castro, presidente. No al borrón y cuenta nueva. La inmoralidad empieza en un punto y se extiende.